Hola, mucho gusto, soy Tatiana Ladino, estoy cursando actualmente tercer semestre de psicología y hoy voy a explicarles la anatomía macroscópica del cráneo y de los hemisferios cerebrales. Bueno, comenzando, el córtex se divide en 6 lóbulos, los cuales 5 de ellos están expuestos en la superficie de los hemisferios cerebrales y uno de ellos, que es el sexto, se encuentra en la profundidad del surco lateral. Cabe también mencionar que 4 de estos lóbulos se denominan según los huesos subyacentes del cráneo. Entonces, para empezar, aquí vemos una, dos, tres imágenes, tres vistas del cráneo, el cual la primera va a ser la vista anterior del cráneo, la segunda va a ser una cara lateral del cráneo y la tercera una cara posterior del cráneo. Entonces, aquí vemos que en la cara lateral vamos a encontrar el hueso frontal, vamos a encontrar aquí el hueso parietal, que son dos, pero pues esta es la cara lateral. Después encontramos el temporal, que también son dos, y en la parte posterior vamos a encontrar el occipital, que se ve mucho mejor en la cara posterior. Ahora vamos a profundizar en la cara lateral de un hemisferio, donde vamos a encontrar unos surcos que van a dividir la cara lateral en lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Estos surcos van a ser, primero que todo vamos a encontrar el surco central o surco de Rolando, que va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Después vamos a encontrar el lóbulo temporal, el cual va a tener un surco lateral que va a separar el lóbulo temporal del parietal. Por último, vamos a encontrar el surco anteroccipital, que va a separar el lóbulo occipital del temporal y del parietal. Continuando con los cortes, el primero va a ser el corte sagital, que va así, derecho, así como la sutura sagital, el cual va a dividir el cuerpo en derecha y en izquierda. Después continuamos con la sutura transversal, que según el nivel va a dividir el cuerpo en superior y posterior. Y por último encontramos una sutura coronal, que es la sutura que les mostré ahora, el que divide el frontal del parietal, que es esta sutura coronal. Entonces el corte coronal va a dividir el cuerpo en anterior y en posterior. Bueno, continuamos con una vista lateral del hemisferio, donde vamos a observar los surcos anteriormente mencionados, los más importantes, que es el surco central, el surco lateral y el surco occipital anterior. Entonces, empezando con el lóbulo frontal, vamos a encontrar tres surcos. El primero va a ser el surco precentral, este de rosado, y continuamos con el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Devolviéndonos un poquito, vamos al lóbulo parietal, donde empezamos con el surco central, el surco poscentral y el surco intraparietal, que es este gris de acá. Bajamos un poco y encontramos el surco lateral, es este morado, el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Y por último, en la parte posterior vamos a encontrar el surco occipital anterior, una incisura parieto-occipital y un surco occipital. Continuando con la vista basal, vamos a encontrar tres lóbulos: el frontal, el temporal y el occipital.
En el lóbulo frontal vamos a encontrar 3 surcos, los cuales son el surco orbitario lateral, el surco orbitario medial y este de la mitad, que es el surco arcuato. Y otro cuarto surco que va a ser el surco olfatorio, que es este recto de aquí. Entre el lóbulo temporal y occipital encontramos 2 surcos, los cuales son el surco colateral, que es todo este, y el surco occipitotemporal. Les voy a mostrar ahora una vista medial en corte sagital. Empezamos con los surcos del lóbulo occipital, que va a ser el surco parieto-occipital y el surco calcarino. Continuamos con el frontal, donde se va a encontrar el surco del cíngulo y aquí el surco central. Seguimos recordando que es una vista medial. Ahora vamos a encontrar esto morado, que va a ser el otro lóbulo, que es el lóbulo límbico. Cabe resaltar que en el surco calcarino vamos a encontrar en la profundidad el área de Brodmann 17, el cual es encargado del segundo par craneal, que es el óptico, en donde se va a configurar la imagen y posteriormente yendo a otras áreas para configurar lo que es la percepción visual. Entonces empezamos con una cara lateral, donde encontraremos primero el lóbulo frontal. Vamos a reconocer este surco, que es el surco central, y hay un giro aquí, el cual está comprendido entre el precentral y el central. Este giro o circunvolución se va a llamar precentral, giro precentral. Continuamos con el surco frontal superior, el cual va a tener un giro frontal superior en la parte de arriba. Continuamos con el giro frontal medio, que está comprendido entre el surco frontal superior y el inferior. Y por último, el giro frontal inferior, que estará en la parte de abajo del surco frontal inferior. Continuamos con el lóbulo frontal y vamos a encontrar el giro del cíngulo. Por último, en una cara basal vamos a encontrar todos estos giros llamados giros orbitarios, y este giro que está después del surco olfatorio vamos a encontrar el giro recto. Continuando con el lóbulo parietal, encontramos un giro comprendido entre el surco central y el poscentral, el cual se va a llamar giro poscentral. Y por último, un giro muy importante llamado el giro supramarginal, que estará acá. Cabe resaltar que esta es una vista superior, en donde vamos a encontrar que en el lóbulo parietal se van a dividir 2 lobulillos, los cuales van a ser el lobulillo inferior, que son estos dos, y los lobulillos superiores. En el lobulillo inferior se va a encontrar el giro supramarginal. En el lóbulo temporal vamos a encontrar 3 giros: el giro superior temporal, el giro temporal medial y el giro temporal inferior, en una cara lateral. Continuamos con una cara basal y va a estar el giro temporal inferior, y así como comparte 2 surcos con el occipital, van a compartir 2 giros, los cuales van a ser el giro occipitotemporal medial y el giro occipitotemporal lateral. Para concluir con los giros, vamos al lóbulo occipital, en donde van a estar los giros occipitales. Todo el occipital estará lleno de giros occipitales. Esta, como lo dije al principio, se encuentra en la
profundidad del surco lateral. Entonces vemos aquí de amarillo el surco central de la ínsula. Más por la parte frontal va a estar los giros cortos y por la parte del temporal los giros más largos. Además van a haber partes de la corteza que van a estar incluidas como en los bordes de esta fisura lateral. Estos son opérculos frontales, opérculos frontoparietales y opérculos temporales. Y bueno, eso ha sido todo por la anatomía macroscópica del cráneo y del cerebro. Así que cualquier pregunta, cualquier duda, le pueden dejar en el foro de la clase de Neuropsicología 3. Muchas gracias.